Buenos días, soy Víctor Navarro, soy médico psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona. En este vídeo voy a explicar qué es el trastorno obsesivo compulsivo. La primera idea que quería destacar es que trastorno obsesivo compulsivo y personalidad obsesiva no tienen nada que ver en psiquiatría. En otro vídeo, aparte de en otro vídeo explicaré qué es la personalidad obsesiva, o trastorno obsesivo de la personalidad, o trastorno de la personalidad tipo obsesivo. Bien, el trastorno obsesivo compulsivo, lo primero que creo que es importante saber es que es una enfermedad bastante frecuente, con una intensidad o con otra, pero más o menos el 1 o 2% de la población padece un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Dos son los síntomas más característicos. Habitualmente, podríamos decir que prácticamente siempre, en mayor o menor medida, los pacientes tienen estos dos síntomas. Quizá uno de ellos mucho más intensificado que el otro, pero a lo largo de la enfermedad se suelen ver los dos síntomas. Lo primero de ello, el primer síntoma es lo que llamamos obsesión. Una obsesión es un pensamiento o una imagen que se repite de forma muy intensa en la cabeza del individuo. Este pensamiento o estas imágenes que se repiten tienen tres características muy importantes que son indispensables para que hablemos de obsesión. La primera de ellas, tanto sea pensamiento como sea imagen, el paciente debe de ser consciente de que no tiene lógica lo que le está viniendo a la cabeza. La segunda característica es que al tener muy claro que no tiene sentido lo que le está viniendo y ser muy intenso, al paciente le resulta muy desagradable y hace todo lo posible por quitárselo de la cabeza. Y la tercera característica de la obsesión es que tiene que ser de una intensidad lo suficientemente elevada como para que sea un problema para el funcionamiento de la persona. Como casi todos los síntomas en psiquiatría, no solo hay que tener en cuenta qué le está sucediendo al individuo, sino con qué intensidad y por tanto si le dificulta o no, si le limita o no a la hora de disfrutar, a la hora de concentrarse, a la hora de dormir, etc. ¿Qué tipo de pensamientos o imágenes son las más frecuentes? Pues claramente hay tres temas que se repiten muchísimo. Uno es el tema de infecciones. ¿Qué quiero decir con una idea obsesiva de infección? Pues quiere decir que la persona ha habido un día que, por ejemplo, tras haberse manchado mucho, le ha venido a la cabeza que esto le va a comportar una infección. Y a partir de ahí, ostras, en cuanto algo le toca, su cabeza le dice, te vas a infectar, te vas a infectar, te vas a infectar, te vas a infectar. El individuo sabe que es un pensamiento ilógico, el individuo lo vive como algo desagradable e intenta, como sea, quitarse eso de la cabeza. Y la tercera cosa, la tercera característica para ser una obsesión, es que es lo suficientemente intenso como para que después de que algo le haya tocado aquí, esa idea repetitiva de que te vas a infectar, le dificulta o le impide leer, divertirse, etc. Otra temática frecuente es la de verificación. Una persona sabe que ha cerrado bien la puerta de casa y no obstante la cabeza le dice, ¿y si la has dejado abierta? 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 Nuevamente, el paciente sabe que la ha cerrado, sabe que le está molestando, pero no sabe cómo quitárselo, que lo está intentando. Y la tercera cosa es tan intenso que no puedo llegar al trabajo y rendir porque mi cabeza me está repitiendo, y se ha dejado la puerta abierta, y se ha dejado la puerta abierta, y se ha dejado la puerta abierta. El tercer tema frecuente de esto dentro de las obsesiones es las de tipo sexual. ¿Qué quiero decir con ello? Pues una persona que en principio siempre sexualmente hablando ha estado a gusto con el sexo contrario, es decir, sería heterosexual, le viene a la cabeza, ¿y si te gustan? Si eres chico, pues ¿y si te gustan los hombres? ¿Y si te gustan los hombres? ¿Y si te gustan los hombres? De forma repetitiva le viene un pensamiento o le vienen imágenes de él haciendo algo con hombres y nuevamente nos encontramos que él sabe que es ilógico porque aparentemente nunca se ha sentido atraído por el mismo sexo. Segundo,
como le resulta la imagen desagradable o el pensamiento desagradable, intenta como sea quitárselo de la cabeza. Y tercera característica, nuevamente, le viene con la suficiente intensidad como para no poder rendir en su día a día. Por lo tanto, el primer síntoma es lo que llamamos obsesión. Segundo síntoma, lo que llamamos compulsión. En este caso, lo que hay es una realización sistemática, una repetición sistemática, compulsión, repetición sistemática, bien sea de una conducta, de un movimiento, o bien sea de algún juego mental. Ahora pondré ejemplos. Nuevamente, al igual que pasaba en la idea obsesiva, o en el pensamiento obsesivo, en la obsesión, en la compulsión se tiene que dar que el paciente, el individuo, sabe que es ilógica esa conducta que está haciendo. No obstante, sabe que es la única forma que tiene de que su cabeza pare, que su cabeza se relaje y que por tanto que él pueda seguir haciendo su vida normal. Es decir, sabe que no tiene sentido, pero también sabe, oye, que lo hago o no puedo seguir haciendo el plan que tenía previsto para ese día. Y tercera característica, nuevamente, que sea lo suficientemente intenso como para dificultar lo que es la vida familiar, social, académico, laboral de ese individuo. Vamos a poner algunos ejemplos de qué podría ser una compulsión. Por ejemplo, si una persona tiene ideas obsesivas de tipo infección, pues la compulsión a lo mejor es que después, cada vez que toca el pomo de una puerta o cada vez que toca una mesa donde se ha apoyado mucha gente, su cabeza le dice: lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos. Mientras no se lave las manos, no va a poder parar de pensar: te vas a infectar, te vas a infectar, te vas a infectar. Es decir, la compulsión es un acto que tienes que hacer de una forma totalmente sistemática para frenar, en este caso, una idea obsesiva, un pensamiento obsesivo, una obsesión de infección. Hay que matizar aquí que el acto compulsivo casi siempre es muy ritualizado, es decir, no le vendrá lavarse las manos de cualquier manera. Probablemente su cabeza le habrá dicho una sistemática a seguir. Le habrá dicho: tienes que hacer con el jabón que te pones en las manos, por ejemplo, 10 veces así. ¿Vale? Después, quitarte el jabón, luego volver a hacer chuf chuf con el jabón y otra vez 10 veces, luego puf puf otras 10 veces. Es decir, a lo mejor le he dicho que tienes que hacer un sistema que consiste, un ritual que consiste ponerte 3 veces jabón y 10 veces hacer así con cada jabón que te has puesto. Es decir, además de ser una conducta que quizá es innecesaria, además tiene que hacerse de una forma súper ritualizada, de tal manera que si eran 10 veces y se descuenta, tiene que empezar desde cero y hacer 10 veces las 3 tandas que su ritual le ha dicho. Esto sería una idea compulsiva, o un comportamiento, compulsivo, o una compulsión. Hay veces que la compulsión no es posterior a una idea obsesiva, no es para mejorar una idea obsesiva. Por ejemplo, hay veces que lo que hay es que el individuo te explica que cuando va por la calle, su cabeza le dice: tienes que encontrar 10 matrículas que acaben en 3. Ya está. No ha habido ningún pensamiento concreto, sino que ya sale de casa diciendo: tengo que hacer esto. Pues tiene que hacer esto. Él sabe, nuevamente, que es ilógico, pero sabe que o lo hace o no va a poder hacer nada durante el día porque su cabeza le va a estar diciendo: no has mirado las matrículas, no has mirado las matrículas. ¿Sí? O otro ejemplo sería que, por ejemplo, un individuo, cada vez que alguien le dice una palabra acabada en Z, él tiene que buscar un sinónimo de esa palabra. Y hasta que no encuentra un sinónimo, no puede dejar de pensar en: tengo que buscar un sinónimo, tengo que buscar un sinónimo, tengo que buscar un sinónimo. Nuevamente el paciente dice: esto es ilógico, no tiene sentido. Cuando alguien dice no sé qué acabado en Z, yo tengo que buscar un sinónimo, pero sabe que o lo hace o su cabeza no parará, y como su cabeza no parará, se dará la tercera característica, y es que no puedo rendir en nada de mi día a día. Hay otros síntomas posibles, pero los característicos de la enfermedad son estos dos. ¿Qué otros síntomas vale la pena tener en cuenta? Uno es lo que llamamos el pensamiento mágico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay muchas veces que el individuo dice: o hago esto o habrá una desgracia en mi familia. Es decir, a la cabeza le viene
que vale la pena hacer no sé qué para evitar unas consecuencias posteriores. Nuevamente, el paciente tiene claro que no tiene sentido, pero prefiere hacerlo porque se queda así mucho más tranquilo. A lo mejor es si uno va a entrar en algún sitio con una puerta así un poco de esas de muelle que se cierran solas, pues a lo mejor la cabeza dice, no, cuando entre por allí tengo que haber llegado al ascensor antes de que se cierre, porque si se cierra antes de que llegue al ascensor, mañana tendremos una desgracia. Cosas de este tipo. ¿Sí? Y luego hay muchas veces que actúan o tienen unos pasos concretos a seguir, no necesariamente repetidos, como podría ser en una compulsión, pero a lo mejor, por ejemplo, cuando se acuestan, prefieren asegurarse que las dos agujas del despertador que tienen al lado estén formando un ángulo recto. Ostras, y si no lo consiguen así, no se quedan tranquilos. Cosas de este tipo. Todo esto, cuando lo juntas, puede dar otro síntoma, y es nivel de ansiedad elevado. Y cuando uno tiene nivel de ansiedad elevado, puede dar otro síntoma, que es insomnio. Pero vamos, lo característico de la enfermedad es idea obsesiva, pensamientos, imágenes obsesivas, compulsiones, y a partir de ahí algunos otros síntomas, como he dicho, el pensamiento mágico, la sintomatología de tipo ansioso, con quizá insomnio. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? El tratamiento psicológico y el tratamiento farmacológico son dos opciones a tener en cuenta. A menor gravedad, a menor intensidad de estos síntomas, más probable que el tratamiento psicológico sea muy útil. A mayor gravedad de los síntomas, a mayor intensidad de los síntomas, más probable que sea necesario poner tratamiento farmacológico, porque con el tratamiento psicológico quizá nos vamos a quedar un poquito más cortos. El tratamiento psicológico nunca va a intentar que desaparezcan por completo estos síntomas, sino que va a intentar que se reduzcan los síntomas y sobre todo que el paciente intente aprender alguna alternativa a sus ideas obsesivas o a sus compulsiones, alguna alternativa menos molesta, pero que igualmente le sirva para relajarse. Respecto al tratamiento farmacológico, hay que decir que actualmente se están dando muchos fármacos, pero yo creo, y ahora es una opinión personal totalmente, que lleva un poco la contraria a lo que hay en lo que se puede leer en muchos sitios y a lo que algunos compañeros míos dirían, y es que creo que hay dos fármacos muchísimo mejores que el resto de los fármacos que a veces se utilizan. Todos los fármacos o casi todos los fármacos que utilizamos son dentro del grupo o están dentro del grupo de los fármacos antidepresivos, no porque el paciente esté deprimido, sino porque estos fármacos, además de poder ser antidepresivos, son antitrastorno obsesivo compulsivo. Los dos fármacos que yo creo que son de largo los mejores son la clomipramina y la fluvoxamina. La clomipramina es el mejor, pero la clomipramina, que a nivel comercial en casi todos los países se llama anafranil, es un fármaco algo desagradable, sobre todo por producir bastante sequedad de boca. De tal manera que si el paciente está muy grave y buscamos una máxima eficacia, la clomipramina puede ser una buena opción porque, aunque es desagradable en cuanto a efectos secundarios, es muy eficaz. El segundo fármaco que he comentado es la fluvoxamina. La fluvoxamina se tolera mucho mejor, no tiene efectos secundarios destacables habitualmente, pero ya es algo menos eficaz que la clomipramina, es decir, máxima eficacia clomipramina, un poquito por debajo, bueno, claramente por debajo fluvoxamina, pero a cambio mejor tolerado. Muchos compañeros utilizan una gran diversidad de fármacos antes de llegar a fluvoxamina o a llegar a la clomipramina. Por ejemplo, se utiliza bastante la sertralina, se utiliza bastante la paroxetina, la venlafaxina, la fluoxetina, es decir, todo el grupo de fármacos de lo que llamamos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS, y algunos fármacos de lo que llamamos duales dentro del grupo de los antidepresivos, como es la venlafaxina. Pero yo creo que todos estos fármacos, aunque actualmente están muy extendidos en el tratamiento o para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, pero yo creo que realmente son mucho menos eficaces que los dos que he dicho en primer lugar, clomipramina y fluvoxamina. Yo creo que es una lástima que una persona siga con síntomas activos de esta enfermedad y que no haya tomado fluvoxamina
y que no haya tomado clomipramina. Para acabar, dos cosas breves. Una, ¿a qué edad empieza esta enfermedad? Habitualmente en la adolescencia ya hay primeros síntomas. No digo que obligatoriamente en la adolescencia empiece la enfermedad, pero sí que es verdad que aunque sea con síntomas muy leves, pero cuando haces la historia del paciente, el paciente o familiares ya te lo suelen explicar comportamiento de tipo obsesivo o compulsivo a los 14, 15, 16, 17 años. Y lo que sí que podríamos decir es que es muy raro que esta enfermedad empiece por encima de los 45 o 50 años. Por lo tanto, digamos que desde los 14 años, quizá incluso un poquito antes a veces, hasta los 45 años, sería la edad de inicio habitual. Y el último aspecto es cuál es la evolución de esta enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad que no cursa episodios, es una enfermedad crónica. Cuando empieza la enfermedad ya no para nunca, no se cura nunca, siempre está ahí presente o con tendencia a aparecer. Si una persona está tratada, sea con tratamiento psicológico, con tratamiento farmacológico o con ambas cosas, los síntomas van a estar mucho más reducidos e incluso pueden estar totalmente mitigados, pero teniendo muy claro que en el momento que se deje de hacer el tratamiento habrá tendencia a volver y seguro que volverá y no tardará nunca demasiadas semanas o como mucho escasos meses en volver. No puede ser que esté bien sin tratamiento de ningún tipo y que tarde 6, 7, 8 años en volver. No, es una enfermedad que tiene tendencia a estar siempre presente si quitas el fármaco. Bueno, quien necesite tener más información, bien sea de este tema o bien sea de otros temas de psiquiatría, puede consultar la página de internet www.informacionpsiquiatria.com. Muchas gracias.